Bueno, pues no me vale. Y bueno, ya se me perdió. Ay, qué mensa, aquí lo tengo. Hola a todos. Como les había dicho cuando les invité a que compartan conmigo este directo, lo que quiero hacer en forma un poco rápida, una como revisión de toda una serie de temas que he tratado a lo largo de 2 años y medio que tengo grabando estos videos con la intención de brindarles información de toda una serie de elementos, acontecimientos, maneras de pensar, ideologías, etcétera, porque yo creo que es muy importante todo esto para que cada uno de ustedes, si así lo desean, tengan más herramientas para salir adelante en el sentido que cada uno de ustedes escoja. Voy a empezar por describir una palabra que creo yo que es en alguna medida o en gran medida el problema que tenemos la mayoría de los seres humanos. Realmente yo no me incluyo. Y les voy a decir por qué. Porque el tema a la que me estoy, la palabra a la que me estoy refiriendo es la autoestima. Es quererse a sí mismo y aceptar y entender que por el mero hecho de existir es un ser valioso. Entonces me voy a permitir describirles lo que se puede entender por encima. Primero que nada es conocerse. Esto quiere decir saber cuáles son mis capacidades, mis virtudes y mis fallas o incapacidades, ¿no? O sea, aceptar que yo no puedo ser campeona olímpica de gimnasia, pues porque no se puede, pero bueno. Entonces lo primero es conocerse. Y lo segundo, como lo acabo de decir hace ratito, es tener la confianza en nuestras propias fuerzas. Es asumir la responsabilidad de la vida de cada quien. Es responsabilidad de cada quien su vida. No es responsabilidad de un presidente, no es responsabilidad de un cura, de un rabino o de un director de una escuela o del el coach de un gimnasio. La responsabilidad es de cada uno. También esa responsabilidad está vinculada a que uno debe ser coherente. Yo no puedo estar sentada aquí diciéndoles que deben amar al prójimo, que debe haber respeto, que debemos ser modestos y salir a la calle a romperle la cara al primero que se me pone delante porque según yo me miro feo. Otra cosa que me parece importantísima es demostrar que uno ama. El amor se debe demostrar. Si uno quiere a una mascota, lo menos que uno puede hacer es acariciarla, es transmitirle ese amor que uno siente. Se debe demostrar. Igual como se debe demostrar sentimientos de repente de enojo o de malestar, uno debe expresarse. Además, es importantísimo usar el cerebrito, la cabeza, la inteligencia. Todos los seres humanos se diferencian del animal porque somos seres racionales. Esto quiere decir que razonamos. Y esa capacidad para razonar también se puede llamar inteligencia. También es tener independencia. Tener independencia para pensar, para decidir y para actuar.
Eso es lo más difícil, porque no nos enseñan a hacerlo. Al contrario, nos enseñan a ser borregos de la manada, y por eso se habla cómo manejar a las masas, que es un término que a mí me molesta mucho cuando se habla del pueblo, de la ciudadanía. Y entonces, después de este primer rollo, les voy a contar cómo fue que yo quise enfocar mi experiencia de vida, pero desde el punto de vista de mi profesión, que son las relaciones internacionales. Y precisamente por eso, una persona que en algún momento se las presenté, que se llama Erika Munguía, fue la que me dijo que tenía un instrumento que se llama red social y que para mí es TikTok, para poder manifestarme ante ustedes con lo que yo he aprendido. Tampoco quiere decir que lo que yo he aprendido es lo correcto, lo verdadero y lo máximo. Pero créanme que si estoy aquí es porque me ha ido muy bien con todo eso aprendido. Y entonces les voy a recordar que creo que fue el segundo o tercer TikTok en el que hablé la diferencia entre una embajada y un consulado. Y nada más se lo recuerdo que la embajada es la representación de un gobierno ante otro, y esa es la embajada, y el consulado es la presencia de un país en otro para atender a sus connacionales. Esto quiere decir, la embajada, el embajador, la embajadora, la embajadora de México, cuando yo llegué a la India, ella estaba en la India para su relación con el gobierno de la India. Yo fui a la India como consejera científica para comunicarme, investigar y obtener información del campo de la ciencia y la tecnología de la India y cómo correspondía a lo que tenemos en México. Esa es la embajada. Solo hay una embajada en cada país. El consulado es una oficina que a veces está dentro de la embajada cuando solo hay uno, pero que puede haber 50 consulados, como sucede, por ejemplo, con los consulados de México en Estados Unidos, porque esas oficinas, que también son como quien dice parte cachito de nuestro país, pero está para atender a los mexicanos. A un mexicano que lo detienen, por ejemplo, por algún hecho que supuestamente cometió un delito, el consulado tiene la obligación y el derecho de apoyar a ese mexicano para que no abusen de él. También está para las visas, también está que si estoy en Estados Unidos, se me venció mi pasaporte, en el consulado le dan un pasaporte nuevo. Entonces, ahí fue donde yo empecé a hablar en el TikTok de todas estas cosas que son cotidianas y que no nos damos cuenta de que son cotidianas y que derivan en lo que yo llamo las relaciones internacionales por un lado y las relaciones interpersonales por otro, que están íntimamente ligadas. ¿Por qué? Porque toda relación está fundada en hechos de personas. Entonces, hablé de las relaciones internacionales, hablé de la diferencia entre un migrante y un refugiado, hablé del derecho diplomático, hablé del derecho internacional de asilo y del derecho internacional de los derechos humanos, y luego les hablé, todo esto lo pueden ver y no lo tienen todo de un jalón porque son más de 560 videos. Hablé de los organismos internacionales que fueron creándose supuestamente para dar apoyo, dar guía o dar recursos
a grupos sociales para que se desarrollaran, para que salieran adelante y para que tuvieran una calidad de vida decente. Y de ahí, entonces, surgieron como organismo internacional, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas. Como organismo regional, nació en todo lo que es el continente americano la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Nació en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que como ya deberían saber, esta Segunda Guerra terminó en 1945 y se inició en Europa todo un proceso que logró llegar a lo que ahora se conoce como la Unión Europea, también la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, surgió también como consecuencia de la bipolaridad que se dio al terminar la Segunda Guerra Mundial, porque había una hegemonía, más de dos hegemonías, por eso se llamaba bipolar, una hegemonía de Occidente formada por Europa y Estados Unidos y una de Oriente formada por las 13 repúblicas que formaban la Unión Soviética, más toda otra serie de países como Polonia, como Hungría, etcétera, que también eran con un régimen comunista y que todos ellos formaban lo que se conocía como el bloque del Este. Doy esta explicación porque todo el mundo cree que la OTAN está ahí también para romperle la cara a cualquiera que no piense, a otro país que no piense como el nuestro. Pero no es así. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, que también ya hablé de en varios TikTok, tiene como objetivo exclusivamente defensa. Esto quiere decir que si los 27, no, creo son 33 países que forman la OTAN, uno de ellos está siendo atacado, los demás están comprometidos a apoyarlo para defenderse. Todo el mundo habla de la OTAN, pero poca gente sabe qué pasó en Oriente, qué pasó en la Unión Soviética. ¿Se quedaron con los brazos cruzados? Claro que no. Ellos también formaron su organismo que se llamó el Pacto de Varsovia, porque se firmó en la ciudad de Varsovia, cuyo objetivo era exactamente el mismo: defender a los países que formaban el bloque del Este en caso de que algún país de Occidente lo atacara. Lamentable o afortunadamente, cada quien lo ve como quiere, en 1991 desaparece la Unión Soviética y con ello desaparece también el Pacto de Varsovia, ese organismo. Pero permanece esta organización occidental, que también participa Estados Unidos, conocida como la OTAN. Y sigue existiendo y se sigue dando ya una hegemonía monopolar, es decir, una sola hegemonía que se supone que era de Occidente, pero que la cabeza es Estados Unidos. Y yo estoy segura de que la mayoría de los que me han seguido han de sentir que yo adoro a los Estados Unidos porque siempre lo estoy defendiendo. Yo no estoy defendiendo a los Estados Unidos. Yo lo que estoy tratando es de informarles a ustedes que no hay una sola hegemonía que quiera abusar de la humanidad. Son varias. Y en este momento se está volviendo a dar una bipolaridad de la que casi nadie habla. Se habla de Estados Unidos y lo malditos que son. Es más, todo el mundo, antier, 5 de noviembre, estuvieron bailando por las elecciones en los Estados Unidos. Nadie vi que yo bailara con tanta preocupación cuando hubo las falsas elecciones democráticas de Putin, ni tampoco cuando fue reelecto por enésima vez, y tampoco de los de China, ¿sí? Entonces, todo esto de lo que les estoy diciendo, se los traté de informar para que tengan una idea de que en este mundo no todo es rosita, o gris, o negro y blanco.
todo depende, hay un dicho que dice, todo depende del cristal con que se mira. Pero independientemente si una persona es optimista o si una persona es pesimista, como lo he repetido en muchas ocasiones, todo tiene su lado oscuro y su lado de luz. Y en ese sentido también me permití hablarles de lo que se refiere a las ideologías, haciendo un poco de hincapié en la ideología de izquierda o socialismo y también las religiones. Yo estudié partes del Corán no para criticar a los palestinos o a los musulmanes, no, para saber qué decía, por ejemplo, de lo que significa la palabra yihad, o bien de por qué la mujer en Afganistán, que está dominada por los talibanes, están cubiertas como con una sábana, con una redecita, como para que puedan ver y no se caigan al caminar en la calle, pero que además tienen que ir acompañados. Bueno, todo esto que les estoy contando en el Corán no está. En el Corán lo único que dice es que la mujer debe cubrirse el cabello porque en esas épocas, principios de los siglos, el siglo 6, 7, 8, el cabello suelto en la mujer se consideraba un elemento sensual que podía incitar los instintos eróticos de los hombres, y eso solamente lo debería provocar la mujer en su esposo. Y de ahí deriva, como en todo, porque todo va cambiando. Y por eso estudié el Corán, porque también quería saber lo que es el yihad. En ningún lugar del Corán, y eso no lo digo yo, lo vi en varias personas musulmanas que declararon que no hay un solo renglón en el Corán que induzca a una persona a matar. No, en el Corán no se debe permitir derramar la sangre de otro, porque al igual que lo dice en la Torá, que es el libro de los judíos, el derramar la sangre del otro es como si se derramara la sangre propia. Y en el Corán hay cosas bellísimas que no me lo van a creer, pero lo vi sobre todo en una telenovela hecha en Brasil, donde el tema básico es un romance de un brasileño cristiano con una hermosa mujer musulmana. Y aprovecharon esa novela, que por cierto se llamó El Clon, y que luego lo copiaron, etc. Pero en esa telenovela sale un patriarca musulmán que nos enseña todo el contenido real del Corán, porque las religiones son desde todo punto de vista buenas para el individuo. Son el elemento que le da al individuo una seguridad de vida a través de la fe. Yo sé que soy un ser de luz porque al nacer recibí el soplo divino de la vida y me da la esperanza de hacer las cosas bien para tener un descanso del cuerpo y del alma beneficioso para mí. Lo que no es así como tan hermoso es las instituciones que se toma en sus manos el derecho de decirle a cada uno de sus feligreses cómo, en dónde y por qué aplicar esa creencia religiosa. No es nada más que los ayatolas de los musulmanes. También hay muchos cardenales de la religión católica que yo he conocido su historia porque se ha hecho pública, que ciertamente no tienen mucha decencia ni moral, y también, obviamente, en la religión judía hay el extremo de los ultraortodoxos, que se llama, y que para mí todas esas manifestaciones de las instituciones religiosas es manejar a las personas para controlarlas, porque eso les aporta poder.
Y entonces hablé muchísimo también de lo que es el poder, de cómo se maneja y cómo se permite. Y aquí yo voy a retomar algunos de los temas que traté, que se traduce ese deseo de poder por un lado, pero también el deseo de grupos humanos, investigadores, académicos, científicos, humanistas, que han investigado, que han estudiado la naturaleza, como lo hizo Arquímedes, que han estudiado las cuestiones de moral, como lo hizo Aristóteles, como lo hizo Descartes en su momento, que fue un filósofo y además matemático. Y todo eso únicamente aterriza efectivamente en un elemento que es el que va a permitir que los seres humanos nos relacionemos como debe ser, y que es la ética. La ética que, como lo dije, cuando se festejó en la tradición judía, el festejo de Shavuot, que quiere decir semanas, y que se lleva a cabo exactamente 7 semanas después del éxodo, de la celebración del éxodo de los judíos de Egipto. En ese festejo Shavuot es cuando el Ser Supremo le entregó a Moisés las tablas con los 10 mandamientos, que es en concreto la esencia de lo que es el principio moral que debe influir en la relación entre los seres humanos, que obviamente no siempre funciona, más bien al contrario. Y entonces me he tomado de veras muy en serio este directo, porque han pasado este año cosas que me han sacudido muchísimo, sobre todo en mi país, en México, y que me han demostrado que hay una ansia de poder absolutamente irracional, y por el otro lado hay una falta de capacidad de respuesta del individuo por el otro. Voy a leerles unas palabras que escribió un autor que escribía ciencia ficción en los años 80, que se llamó Isaac Asimov, y que si viviera ahorita diría: todo lo que escribí hace 40 años se está llevando a cabo, como el aparato, el smartphone por el que me están viendo. Él sostenía que existe un culto a la ignorancia. La presión del anti-intelectualismo ha ido abriéndose paso a través de nuestra vida política, cultural, ¿cómo se dice? ¿Qué dice aquí? Alimentando una falsa noción de que la democracia significa que mi ignorancia es tan válida como el conocimiento del otro. Pues fíjese que no. Mi ignorancia es una ausencia de conocimiento. Entonces no puede compararse y estar en igualdad de circunstancias con el que sí tiene el conocimiento. Y después de que leí esto, me acordé de que me equivoqué y subí el TikTok el domingo en vez del lunes, hablando del Premio Nobel de Economía. Y el Premio Nobel de Economía, si vieron el TikTok, se acordarán; si no, y quieren verlo, pues qué padre. Pero el hecho es de que la esencia del Premio de Economía que se le entregó a los 3 laureados con el premio, galardonados, sostenían y manejaron detectaron, podemos decir, o así lo vieron, así lo declararon, las desigualdades que existen en las naciones. Y sostienen, eso fue lo que motivó el premio, que un país debe tener un Estado de Derecho correcto,
sano y debe tener instituciones formales bien establecidas y sobre todo sin intenciones de abuso para poder en gran medida subsanar esas desigualdades, y ellos lo proponen a través de una inclusión social básicamente llevada hacia la inclusión financiera. Entonces me tomé la libertad una vez más de explicar qué significa eso de Estado de Derecho, porque todo el mundo habla de miles de cosas y no saben qué quiere decir. El Estado de Derecho es un principio de gobernanza, o sea, de gobierno, que establece que todas las personas, todas las instituciones, todas las entidades, ya sean públicas o privadas, están sujetas a leyes que se aplican de manera uniforme e independiente. En un Estado de Derecho, que quede claro, por lo que estamos viviendo no solo en México, acaba de haber elecciones en Estados Unidos, recordemos lo que se vive en Corea del Norte, porque también, si me permiten recordarles, he hablado particularmente de toda una serie de países. Entonces, repito, en un Estado de Derecho, el poder del Estado está subordinado al orden jurídico vigente y se busca crear un ambiente de respeto al ser humano y al orden público. No lo repito, me encantaría que lo oyeran otra vez y que se les quedara lo que es el Estado de Derecho, porque es a lo que todo ciudadano de un país tiene derecho, a vivir en orden, en respeto y en aplicación de la ley. Y hay una serie de elementos que conforman ese Estado de Derecho. Primero, la rendición de cuentas. Esto quiere decir que un gobierno debe rendir cuentas a sus gobernados. En México, durante muchísimos años, el 1 de septiembre era el día del informe presidencial, en donde supuestamente el presidente le informaba a la ciudadanía lo que había pasado en el país en ese año. Y luego la cabeza del Congreso de la Unión, el presidente de la Cámara de Diputados, respondía. Y obviamente esos informes estaban infladísimos y no reflejaban realmente lo que pasaba. Pero nadie comentaba, si acaso algunos lo veían porque iba a ser larguísimo, y lo que a todos nos emocionaba es que ese era un día libre en el que no se tenía que ir a trabajar. Otra de los elementos del Estado de Derecho es tener leyes justas. Esto quiere decir que haya leyes que no abusen, como sucede en México muchas veces, de jovencitas indígenas que las detienen sin motivo alguno, pero que además ni siquiera hablan el español, y a la menor provocación no solo las violan, sino que las dejan encarceladas. Entonces, repito, leyes justas que, como otro elemento, llevan al acceso a la justicia. Y por último, importantísimo, del Estado de Derecho es la división de poderes. La división de poderes es importantísimo si queremos realmente presumir de que vivimos en un régimen democrático, en donde hay 3 poderes con el mismo peso, con la misma fuerza y con las mismas obligaciones, cada uno con las suyas, pero el nivel de importancia debe ser la misma. Y entonces puedo decirles que en muchos países
el concepto de Estado de Derecho está relacionado con el principio de la supremacía de la Constitución. Ahora bien, un ejemplo acaba de pasar. En Estados Unidos, la Constitución norteamericana lo único que exige para que un individuo sea candidato a la presidencia y logre la presidencia si votan por él son 3 cosas. Una persona que nació en los Estados Unidos, que tiene más de 35 años y que ha vivido los últimos 14 años en los Estados Unidos. En la Constitución de los Estados Unidos no se dice nada ni de valores éticos, ni de valores morales, ni de honestidad, ni de salud mental, que es algo que he venido diciendo desde hace muchos años, no en TikTok, pero en otros foros, de lo importante que sería que a cada candidato que quiere acceder al poder, antes se le haga una serie de estudios psicométricos para ver cómo funciona el individuo ante el poder, ante la presión, ante la agresión y ante la toma de decisiones. Entonces, por eso, ayer ganó las elecciones un individuo llamado Donald Trump, que todavía está en proceso toda una serie de demandas judiciales, varias de las cuales ya resultó culpable. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Yo seré culpable, pero yo ya soy presidente. Y háganle como quieran. Otro punto que me parece muy importante mencionar es lo sorprendente que es lo que se refiere cuando se habla de desigualdades sociales, que por cierto, repito, fueron la base del estudio de los galardonados del Nobel de Economía. ¿A qué se refieren las desigualdades sociales? A que unos tienen carencias y otros tienen todo de sobra. Pero el parámetro básico es el económico, ¿sí? Es decir, se siente que hay desigualdades y que eso es la injusticia social, porque los que tienen el poder decidieron lo que significa la desigualdad, la injusticia, la injusta distribución de la riqueza y la pobreza. Yo les voy a poner un ejemplo de lo que significa sentirse pobre. Yo tengo una persona muy cercana a mí, a la que quiero muchísimo, y un día me estaba platicando que a su hijo, un niño de 7 años, que le pedía algo y ella respondía: mi vida, ahorita no puedo porque somos pobres. Esta persona que se asumía como pobre, porque probablemente en su infancia lo fue, en este momento, afortunadamente, por todo lo que ha logrado esta familia de trabajar, de ser responsable, etcétera, tiene su departamento propio, tiene un departamento que puede permitirse como inversión para cobrar una renta, tienen un trabajo digno, tanto él como ella. Entonces, a ver, mamacita, pobre, como quien dice pobre, pues como que no, ¿verdad? Podríamos considerar que eso es clase media. Y entonces, yo pienso que hay una mayor desigualdad en la retribución monetaria, como por ejemplo, cuánto gana el Canelo en un evento de box, ¿sí? Que peleó aquí en México, en el tercer round, derrota a su contrincante y le pagan millones y millones de dólares, ¿cierto? Bueno, pero resulta que aún, y entonces, bueno, todo el mundo le aplaude, tenemos el mejor boxeador del mundo, es mexicano, bravo, bravo. A ese mexicano que le aplaude tanto al Canelo,
le tuvieron que hacer una cirugía porque le dio un infarto. Y entonces resulta que ese cirujano que lo salvó, que le salvó la vida, pero que para salvarle la vida le cobró cerca de 250,000 pesos, lo califican de maldito, abusivo, vividor, porque está abusando de mí. A ver, este cirujano se llevó entre 3 y 5 horas en el quirófano, pero se llevó más de 15 años de estudio, de actualización y de práctica para tener la habilidad en sus manos y corregir el pequeño daño que ese pedacito de músculo que tenemos, que es el corazón, pudiera funcionar de nuevo y salvarle la vida al individuo. Entonces, eso es una desigualdad. Y esa es una desigualdad válida. Es decir, es correcto que el Canelo gane miles y miles de dólares porque venció a un contrincante y un médico que me está salvando la vida se atreva a cobrar lo que para él siente que es para tener una vida decente. Entonces las desigualdades yo considero que las maneja el poder para manipular a las masas, ¿sí? Entonces me referiré, por ejemplo, a lo mismo que está sucediendo en un país cuyos gobernantes satanizan a los empresarios y le hacen creer a las personas de menos recursos que los empresarios son los responsables de que el de menos recursos tenga menos recursos, porque según el gobierno, el empresario los está explotando. Así como consideran, como ha pasado en México, que ha manipulado a las personas que por ignorancia, por eso dije que un elemento importantísimo de la autoestima es el conocimiento, y por eso trato de estar aquí hablándoles, es la ignorancia de saber lo que hace un ministro de la Suprema Corte de Justicia, que, como lo dice el gobierno, entonces creen que el ministro es un desvergonzado porque decide renunciar a su puesto cuando se da una situación que no le resulta digna y que, gracias a la ley laboral, tiene derecho a una compensación que se llama jubilación. Pero el gobierno acusa al ministro de que es un vividor que está queriendo apoderarse de recursos que no le corresponden, gozando, repito, de privilegios, en vez de ¿qué? De irse con la mano así, al lado, y ¿quién se chuta el dinero? El gobierno, que además hace creer a la gente de menos recursos que tienen una serie de programas sociales a través de los cuales les dan recursos financieros, más bien económicos, y que en el momento, como vi una entrevista a un señor en la mitad del Zócalo, que se le acercó una reportera así y le dijo que si consideraba justo que un ministro de la Corte ganara más que un mexicano de a pie. Y la respuesta de este señor mexicano de a pie, que estaba jubilado, que había trabajado 40 años, le contestó: por supuesto que el ministro debe ganar más que el de a pie, porque cualquiera de los 11 ministros tienen 30 y 40 años de preparación, de haber pasado exámenes, no sé cómo se llaman, de competencia entre uno y otro, para que se le asigne un puesto dentro del sistema jurídico y pueda aportar a la ciudadanía un respeto a sus derechos de las leyes, a sus derechos jurídicos. Entonces, para mí, que llevo más de 40 años investigando y viviendo las relaciones internacionales a diferentes niveles, esto quiere decir, he participado en reuniones internacionales
de todo el mundo en temas que para mí siempre fueron del desarrollo científico y tecnológico y de la política científica y tecnológica, que tengo una maestría en ese campo y que luego se me olvida que también tengo una maestría en filosofía, historia de la filosofía. Pero lo importante es que he participado en reuniones mundiales, en reuniones regionales, en reuniones bilaterales, es decir, entre un país y el nuestro, en reuniones multilaterales, donde forman parte muchos, o 5, o 7, o 9, y que la conclusión a la que he llegado es de que nuestra sociedad, toda nuestra sociedad, al paso del tiempo de la humanidad, en este momento de nuestra historia como humanidad, esta sociedad humana está enferma. Solamente una sociedad enferma puede permitir que se haga, que se lleve a cabo y que se falte a la moral, al respeto y al derecho a la vida que la mayoría de todos nosotros tenemos. Y lo que hacen los pertenecientes a la cúpula del poder es distraer a los pueblos, distraer y desinformar a las personas con dos objetivos, básicamente. Uno de ellos es mantener ese poder, que es la cúpula, que ya he hablado muchísimas veces de esa cúpula del poder, y que en esa cúpula están de todo: presidentes, dignatarios, empresarios, banqueros, delincuentes de cuello blanco, etc. Ese es uno de los objetivos de esta cúpula del poder, mantenerse en el poder. Y otra, la más importante para mí, es que se cuide los mercados. Esto quiere decir que para mí todo esto, las organizaciones internacionales, la OEA, el BRICS, que si les recuerdo el BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que tuvieron su reunión hace creo que 10 días en Rusia y que se supone que van a aceptar igualdad de reconocer igualdad de necesidades, propósitos y objetivos a alcanzar. Pero en la realidad lo que se da es una rivalidad, por ejemplo, entre China y la India, terrible. Y entonces, insisto, todo esto de los organismos internacionales, de crear patentes y marcas, de crear mercados y proyectos de asistencia social, son paliativos del dolor de la humanidad. Paliativo quiere decir que quitan el dolor, pero no curan la enfermedad. Y por eso, no importa cuántos organismos como los que acabo de mencionar se creen, tampoco importa cuántas normas y convenios jurídicos se establezcan, como lo es el derecho internacional de asilo o el derecho de los derechos humanos. Total, si se cumplen esas normas o no, no hay sanción. Y entonces se trata de que si se aplica para una potencia o para un magnate, ahí sí se respeta. Pero cuando el que en alguna medida infringe la ley y es un empleado de una fábrica o una secretaria, inclusive un funcionario público, pero de un nivel más bajo, nunca van a tener el respeto y la solución de su problema
por parte de las autoridades, tanto legislativas como jurídicas del país. Y en este caso, acaba de suceder en México para demostrar que cuando un solo poder desea concentrarlo y que desaparezca, por ejemplo, el poder judicial, me recuerda un hecho que pasó hace 2 semanas, que ya la ley de la reforma al sistema jurídico en México, perdón, al sistema judicial, que el 16 de septiembre, lo dije en un TikTok, que ese día falleció la democracia en este país, y lo demuestra este hecho. Una chica de 14 años que fue violada y quedó embarazada, tuvo un aborto espontáneo, no se lo provocó, un aborto espontáneo en el estado de Querétaro. Y el fiscal del estado de Querétaro la encarceló acusándola de que está cometiendo el delito, porque en el estado de Querétaro el aborto